la reunión. Bueno, amigo Pincho, ya nos queríamos ver un poco en esta situación. Hacía tiempo que no nos veíamos. Además que sí. Bueno, como he puesto y he publicado en el post, o sea, para mí todos son palabras y elogios, palabras bonitas y elogios hacia ti, amigo, mentor, compañero, y un poco la luz que me guió cuando yo tenía mi nebulosa de ideas, ¿no? Y a ver cómo, de qué manera yo podía también iniciar un camino, ¿no? en el campo de la docencia y así poder ayudar a la gente pues con nuestra experiencia, con lo que sabemos y con lo que podemos aportar, ¿no? Y luego ya, pues lo que hablamos siempre, que cada uno vaya cogiendo lo que necesita y quiera. Pero bueno, en esas estamos. Tu currículum, pues qué decir de ti. No sé por dónde empezar. Sinergólogo, aparte de, bueno, Guardia Civil, EUCO, investigación de homicidios y secuestros desde el 2007, técnico en psicología facial, negociador de incidentes críticos, secuestros, extorsiones y negociaciones complejas, instructor de comunicación estratégica, formado en análisis de comportamiento en el crimen por el FBI, docente en la Escuela de Negocios ESERP, en el Centro Psicólogos Princesa 81, en el Máster de Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias Colectivas en la Universidad de Cádiz. Has formado a Mossos de Escuadra, has colaborado en televisión con el programa Yo Mono. Me acuerdo, quien no lo haya visto ese programa, bueno, lo tienes en el canal, ¿no? ¿Subido? Sí, sí, lo tengo. Chulísimo. Socio colaborador del Instituto NeuroArt, que es de neurociencia y alto rendimiento. También has formado en colegios oficiales de psicólogos de Aragón, de Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, docente en centros de estudios superiores en emergencia, seguridad y protección, asesor y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, colaborador habitual del programa Capital Emocional. Esto también es muy chulo, miembro del proyecto DNA Leonardo, del Project de Leonardo, junto con Cristian Garbez. Ahora nos hablarás de eso, chulísimo. Sí. Qué chulo. Y aparte, eres miembro de ese comité técnico, ¿no? Del No soy comité miembro, técnico científico, ¿no? pero de la exposición que De hicimos la en Madrid, no exposición. del proyecto ADN. Del proyecto ADN es Cristian, como un experto enorme que es, y yo era miembro del comité técnico científico después de hacer las dos investigaciones de la exposición que hemos tenido 6 meses aquí en España y que hemos tenido también en Italia. Y bueno, se me queda el título mejor por aquí, por el tintero, que es buena persona. Pincho además es buena persona. Ya con eso ya Se está, intenta por lo menos. ya está dicho todo. Bueno, tú ya sabes, estamos dentro del grupo Liderazgo desde cero. La idea de este grupo es un poco orientar a esas personas que por primera vez están cogiendo un equipo o ya sea a nivel autónomo y tiene que empezar a trabajar con más personas o que ya esté conformado el equipo o una empresa. Pero la idea es un poco orientarlos desde esas primeras, ¿no? Desde esos primeros pasos. Desde el punto de vista de la sinergología, me gustaría que primero que tú explicaras la sinergología con tus palabras y cómo podemos, en qué puede ayudar la sinergología a estos líderes, ¿no? Ya sea para conformar equipos, para poder, no sé, según los objetivos de cada equipo, ¿no? Ya sea para negociar, ya sea para producir o simplemente para cohesionar, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que primero es la cohesión del equipo y luego la productividad, que viene casi por sí sola si hay una cohesión fuerte de ese equipo, ¿no? Eso es. Pues cuéntanos. Pues primero me voy a salir un poco Sinergología. de sinergología, sí. Voy a salir un poco del camino oficial de la sinergología, ¿no? De las palabras y frases típicas que siempre decimos los sinergólogos cuando la presentamos la disciplina. En primer lugar, para mí ha sido una disciplina que me ha cambiado la vida, porque de repente, ¿no? y para cualquier persona que comience a liderar equipos, es lo que va, si alguna vez testa la sinergología, lo que se va a dar cuenta,
es la importancia que adquiere el poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven inicialmente, ¿no? El poder profundizar un poquito más allá en la realidad y en la verdad de lo que está viviendo una persona, un equipo de trabajo, una empresa y lo que sea, ¿no? En ese sentido. Claro, un líder, una persona que quiera ser realmente un líder, no solamente tiene que aflorar esa empatía, ¿no? Esa palabra que tanto hablamos, sino que tiene que ser realmente visualizada, tocada, mucho más allá de lo que nosotros inicialmente podemos pensar. Es decir, la sinergología te va a permitir ahondar dentro de cómo se encuentra una persona en un momento en concreto. Ojo, no cómo es una persona. ¿Vale? Que, mucha gente me dice, oye, tú que eres el de los gestos, ¿cómo es mi marido? ¿Cómo es mi primo? Pues mira, cómo es no tengo ni idea, me podré ir a otras disciplinas para poder saberlo. Tony es un especialista en hacerlo, pero yo te voy a decir cómo se encuentra una persona en este momento. Y tú, como una persona que va a liderar un equipo, te puedes dar cuenta cómo está tu equipo en ese momento o cómo están los componentes de tu equipo en ese momento. Y creo que es algo muy importante para poder dirigir hacia el camino más mejor, ¿no? O donde conseguir estos objetivos, precisamente porque tú vas a ir observando en tiempo real cómo se va a ir comportando el equipo y las personas dentro del equipo. Y eso te va a hacer no solamente ser un líder mejor, sino ser una mejor persona, porque al fin y al cabo lo que vamos a estar viendo van a ser los problemas, los cierres, cuando una persona de un equipo pues no funciona por lo que sea, ¿no? El poder verlo es poder evitar una frustración y por lo tanto poder quitar baches y piedras del camino, ¿no? de mejorar y de llegar a los objetivos de cualquier equipo. Sobre todo con esa comunicación uno a uno, ¿no? Cuando esa persona que de primeras no está acostumbrada a comunicar para que se lleven a cabo ciertas tareas, estamos hablando pues tema de delegar o de simplemente de dar instrucciones. Muchas veces, según el tipo de personalidad, porque bueno, esto lo hemos aprendido juntos, ¿no? El tema de que según el tipo de personalidad vas a tú mismo proyectar tu propia personalidad sobre tus empleados, ya sea a la hora de comunicar o a la hora de trabajar. O sea, que puedes incluso darle más vueltas a algo que estás intentando decir para que no se molesten, o si eres una persona más directa, lo harás pues según las herramientas que tú utilices de acorde a tu personalidad, ¿no? Pero la sinergología también nos permite, en este sentido, en el momento que nosotros estamos comunicando, ver cómo está reaccionando, ¿no? en Sí, sí. ese momento y si Eso es. realmente está calando de manera positiva o no el mensaje, ¿no? Exactamente, pero además desde el segundo uno. En el momento nosotros que estamos dando una instrucción o proponiendo algo, se van a producir movimientos. Es decir, una de las cosas más importantes de la sinología es que lo que estudia son los gestos, los micromovimientos, ¿no? Y actitudes corporales en general que realizamos de manera no plenamente consciente. O sea, es decir, va a ser nuestro propio cuerpo de manera no consciente para el individuo que está siendo observado el que va a empezar a moverse y a reaccionar ante una serie de estímulos que van a ser las instrucciones que vayamos a dar o las proposiciones que estamos dando. Es decir, de inicio y simplemente, incluso situando contexto, vamos a empezar a ver personas que van a estar más abiertas o personas que van a estar más cerradas a ese inicio de proposición y ya desde ahí nosotros podemos ir manejando un poquito mejor la situación conforme a cómo estemos viendo al equipo. Claro, es un arma espectacular. ¿Podrías poner un ejemplo para la gente que no conozca la sinergología y que escuche y que vea el vídeo, ¿no? ¿Algún ejemplo de apertura o que esté calando de manera positiva o de manera negativa? Sí, ¿Un mensaje? muy sencillo. Por ejemplo, en estos tiempos ahora mismo que hay tantísimos cambios a nivel de los aspectos laborales, ¿no? De teletrabajo, de trabajar fines de semana cuando antes no, etcétera. Pues una proposición de un jefe de equipo, de una persona que quiera liderar un equipo y que sabe que va a tener que a lo mejor dar órdenes pues un poquito complicadas, simplemente el hecho de preguntar, chicos, pues como sabéis, pues, es un momento duro para el equipo, vamos a tener que aplicarnos un poquito más y va a ser necesario trabajar algunos fines de semana. El mero hecho de lanzar ya esa situación de contexto, tú puedes observar micropicores como el N40 en la nariz que ya indican que es una intuición de problemas. Si de 10 personas, 3 me hacen este micropicor de intuición de problemas, pues a lo mejor me tengo que centrar en cuál creen estas personas que puede ser el problema de tener que estar o de tener que trabajar un fin de semana. Ya sé que hay 3 personas que no van a estar de acuerdo o que les supone un gran problema el hecho de trabajar un fin de semana. Y es muy probable que para otras sea un reto o a lo mejor una oportunidad
de poder avanzar en su trabajo. Y eso también se va a ver en la inclinación del cuerpo, en la estatua que nosotros llamamos, en micropicores de apertura, por ejemplo, en los ojos. Y si hablamos ya de la posición en la silla, ya es un espectáculo. O sea, en el momento que nosotros tenemos a un grupo de personas sentadas y las tenemos de frente, el movimiento de la silla es lo primero que se produce, ¿no? En la sinología tenemos comprobado que las primeras reacciones que se obtienen cuando hay un estímulo y la persona está sentada, siempre es un cambio en la posición de la silla. Se va hacia un lado y se va hacia el otro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos algo, proponemos algo y la persona se sienta, se echa hacia atrás y hacia su izquierda, se está poniendo en una situación de huida. Es decir, lo que acaba de escuchar o lo que acabamos de decir nosotros le está provocando una reacción de irse, de huir. Es decir, nada buena. Sin embargo, si se va hacia la derecha, hacia atrás y hacia la derecha, se pone en una situación de análisis, lo que conlleva que va a analizar lo que nosotros le vamos a comentar, lo que le vamos a decir. No es que sea extremadamente positivo, pero desde luego tampoco es negativo que una persona que está escuchando las instrucciones se ponga en una actitud de análisis y de escucha. Es decir, y os acabo de decir 2 posiciones. Sí, hay 9 diferentes. Hay 9 posiciones. Y 9 que se van moviendo dependiendo de lo que nosotros vayamos diciendo cómo esta persona me posiciona hacia el otro. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Se ha quedado congelado. Puede llegar, pero sí. Se ha quedado congelado esto. Lo mismo es mi conexión, no lo sé. Sí, yo les veo bien a todos. Sí, yo te veo parado a ti, Pincho. Te veo congelado, la imagen. No lo estoy. Pero Está se muy le bien. escucha bien, ¿eh? Sí, venga, pues seguimos. Además, lo que hablamos también en entrevistas, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Para empresas, para poder seleccionar personal o en un momento dado, ¿no? También ese feedback que pueden tener, ¿no? Bueno, es que como seleccionado, por ejemplo, al grupo de Sanitas, al grupo de recursos humanos de Sanitas a nivel central, y una de las principales cosas que resaltaron fue la capacidad de poder seleccionar, no seleccionar personal como tal, sino el poder ver el grado de compromiso de una persona, poder ver si una persona está exagerando, si no está exagerando, si realmente está tranquila, si realmente tiene un discurso aprendido, porque hay mucha gente que te va a una entrevista de trabajo prácticamente con un guión planificado de lo que tiene que decir, cómo tiene que decirlo. Entonces, si yo busco una persona espontánea, por ejemplo, pues voy a poder detectar cuando viene con algo aprendido, ensayado y trabajado o cuando realmente está siendo ella, ¿no? Por supuesto. Y si ya nos metemos en el tema del trabajo, apartamos un poquito de la sinergología, que nos va a dar un feedback muy grande en el momento de la entrevista y de las reacciones ante los estímulos que el entrevistador le va a proponer. Si nos vamos a la psicología facial, es un espectáculo. No a toda hoja, ojo. Yo en la psicología facial me gusta hablar y me gusta ofrecer a los alumnos lo que yo he comprobado que funciona. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, porque, sí, bueno, sí. tú y yo tenemos ahí algunas cositas que a ver si algún día nos ponemos con ellas, Sí, pero sí. Es verdad que el rostro está dando una información brutal por el mero hecho de estar ahí. Y está además ofreciendo información de la naturaleza de una persona, de la naturaleza. Ojo, porque luego la educación, es decir, hay muchísimas cosas que va a hacer que nuestros comportamientos se modifiquen, ¿no? Es decir, el que tiene la cabeza gorda no va a ser más delincuente que otro, como decía alguno en el año 1900, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero sí una predisposición. De hecho, ya hay un psicólogo en Cataluña, Julián Gavarre, que ha llegado a hacer una prueba con Policía Nacional en donde una serie de delincuentes le presentaron un montón de fotografías de diferentes delincuentes y él tenía que agruparlos en grupos delictivos. Se acertó todos. De hecho, hay un certificado oficial que se puede ver en Internet, es público, porque quedaron tan impresionados en creo que era criminalística de Barcelona, que hicieron un oficio, claro, se hicieron un certificado, perdón, porque se quedaron alucinados. Es decir, a nivel de selección de personal, puedes ver perfectamente que una persona es más impulsiva, menos impulsiva, más individualista, más grupal. Es que es enorme el campo que tenemos ahí. Claro, porque realmente sí que hay ciencia detrás de esto. Ya no solo de... Sí, además, me gustaría además comentar algo de lo que fue con Tony, donde yo abrí la luz y dimos una vez
hace ya un par de añitos, ¿no? Un curso de liderazgo, Sí, liderazgo. aplicando además la sinergología, bueno, pues la parte de Tony y la mía, y claro, pues yo me quedé a escuchar a Tony, evidentemente, y acabé juntando dos cosas que sabía, es decir, sabía la una, sabía la dos, pero nunca las había juntado. Y aquello fue como, perdona, Tony, le interrumpí en la clase y dije, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Y fue algo muy sencillo. Bueno, hay varios Además estudios ya. te pusiste a escribir el artículo allí mismo, o sea, fue como... Un artículo. Sí, sí, sí. Antes Sí, de sí, comer porque fue como que lo tenía la tenía idea aquí, publicado. acababa de conectar. Sí, sí, porque para mí fue como, ostras, como no me he dado cuenta de esto, ¿no? O sea, acabamos de juntar la ciencia bueno, os lo explico, ¿no? Sí. Para que sea más evidente. Bueno, resulta que la psicología facial nos dice, y bueno, Julián Gabarria tiene ya un par de estudios científicos hechos, de que existe una correlación en cuanto a la inclinación de la frente, una frente más inclinada o menos inclinada, está muy relacionado con la impulsividad. Es decir, a más inclinación de la frente, mayor es la impulsividad del individuo, ¿no? Y bueno, esto dicho así, he quedado un poquito, bueno, no todo el mundo que tenga la frente así, pues es más impulsivo. Bueno, pues sí. Lo que pasa es que luego hay una serie de frenos naturales y no, y educativos que te hacen frenar. Pero sí es verdad que es una naturaleza más impulsiva en cuanto, no impulsiva chunga, sino impulsiva de reaccionar ante estímulos de una manera mucho más rápida y sin pensar tanto como lo harías con otro tipo de frente, ¿no? Y claro, de repente se pone Tony a hablar del cerebro, que bueno, escuchar hablar Tony del cerebro es quedarte así embobado, ¿no? Porque es alucinante. Y empieza a hablar del lóbulo prefrontal, ¿no? Y empieza a hablar de que una de las funciones del lóbulo prefrontal es la inhibición de las emociones, ¿no? De esos estímulos y tal. Digo, espera un momento. Digo, acabamos de conectar ahora mismo que esta parte de aquí del cerebro, el lóbulo prefrontal, tiene que ver con la capacidad de frenar inhibición de incluso. las emociones, ¿no? Es decir, de hecho sabemos a nivel médico La que de su una persona función. frontalizada, que se llama, que tiene una lesión en el lóbulo prefrontal, pues es muy impulsiva y empieza a decir barbaridades como que te agrede, ¿no? Entonces digo, ostras, es que justamente lo que hay delante del lóbulo prefrontal es la frente, que también lo que nos mide en la psicología facial es eso, es lo mismo. Acabamos de conectarlo. ¿Qué nos dice a nosotros que mañana no podemos sacar un estudio en el cual dice que esa inclinación de la frente afecta al lóbulo prefrontal y por eso una persona puede ser más impulsiva? Pues probablemente sea por eso o algo parecido, ¿no? Desde luego tenemos los dos inputs, las dos informaciones que casan completamente y perfectamente y que además yo a nivel tanto personal como laboral he comprobado que es así. Es decir, yo cuando me he ido a trabajar con un malo que tiene la frente más inclinada, pues tienes que ir de otra manera. Tienes que ir de otra manera. O sea que, Claro. como ejemplo, alucinante. Chulísimo. Todavía tengo el artículo por ahí. Sí, 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 sí. Ahora te quería preguntar por Cristian Gálvez. A ver, ¿qué se cuece con Cristian Gálvez? ¿No? ¿Qué proyectos habéis tenido? ¿Qué tenéis? Y porque me parece Ahí. también un proyecto alucinante. Pues yo si quieres te comento un poco cómo nació todo esto. Bueno, Cristian estaba haciendo desde el 2009, estaba haciendo un estudio sobre el Renacimiento y concretamente sobre la figura de Leonardo da Vinci. Pero a él le intrigaba mucho que la representación de Leonardo da Vinci, ¿no? El cómo se veía, cómo era el rostro de Leonardo da Vinci, él se había dado cuenta que no era el que se representaba, ¿no? En ese momento, que era el retrato de Turín. Entonces, bueno, pues él empieza a hacer una investigación con diferentes profesionales, pues con uno de los mejores cirujanos maxilofaciales del mundo, que es Manel, de Cataluña. Trabaja también con una serie bueno, de otros profesionales también algo parecido a la psicología facial, pero bueno, algo más anatómico. Y bueno, tiene un problema con una de estas personas y en cuestión de justo 15 días antes de entregar el libro, pues resulta que pues, le falta la parte del rostro, de la comparativa de diferentes rostros. Entonces se pone en contacto con otra persona que llega a mí y me propone, dice, oye, mira, necesito que me hagas un análisis de una serie de rostros, que me digas las compatibilidades que tienen entre ellos. Entre ellos no te puedo decir más porque esto tiene un componente científico muy grande, porque va a ser publicado a nivel internacional, con un respaldo de figuras importantes, y no te voy a decir nada más para que seas completamente objetivo, ¿no? Claro, cuando yo le presento los resultados, claro, lo tuve que hacer en 10 días. Lo que había tardado otra persona en hacer casi un año y medio, yo lo tuve que hacer en 10 días. Bueno, pues echando Y horas por no, la y no, noche, y no contamos la historia. efectivamente. Y bueno, salió todo bien.
y salió todo tan bien, llegamos a recibir felicitaciones pues, de la Rockefeller University de Nueva York, del J. Craig Center, perdón, o sea, sitios importantes. Y entonces nos vinimos arriba y algo tan español como el no hay lo que hay que tener para hacer otra cosa, hicimos el estudio de la Gioconda. Y también nos salió algo muy bonito, con unos resultados espectaculares. Y nada, pues a raíz de empezar con esto, pues hemos pues, una amistad pues, muy chula, ¿no? O sea, ya nos consideramos amiguetes, quedamos de vez en cuando y pues siempre con muchos pájaros en la cabeza para hacer mil cosas. Proyectos los hay, lo que pasa es que no puedo comentarlos porque son proyectos trabajosos, pero todos orientados a la formación, todos orientados sobre todo también tema de la comunicación no verbal, del aprendizaje y sobre todo de ayudar a personas. Bueno, al fin y al cabo esto es lo que es el objetivo principal de Cristian en este caso y de alguna persona más que está metida en estos proyectos y mía, el que al final ayudemos a personas. Y bueno, todo esto puede caer. Ahora con el tema del confinamiento pues está todo muy parado, pero esperemos que lo retomemos y continuemos con una serie de proyectos muy chulos, muy chulos, muy chulos. Bueno, a raíz de esto, pues hemos estado dando conferencias por ahí en alguna universidad y todo esto. Bueno, yo ahí acompañando a Cristian, que como viviendo en un sueño, ¿no? Como diciendo, pues, bueno, yo como no me lo creo, ¿no? Que esté aquí de esta manera. La verdad que ha sido una experiencia alucinante. Bueno, para eso hay que tener pájaros en la cabeza, que yo abogo por tener pájaros en la cabeza. Lo que pasa es que luego esos pájaros los tenemos que encauzar, ¿vale? Pero, por favor, seguid con pájaros en la cabeza para seguir ideando proyectos. Hablando de ayudar, Pincho, en docencia también has dado formación en materia de bullying y de prevención de conductas suicidas. Temas muy delicados, pero temas en los que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena, ya sea, pues en mi caso, desde el punto de vista de la personalidad, cualquier profesional relacionado con tema de salud, psicología, lo mismo. Pero en el tema de la sinergología, podemos ver esos ítems que decíamos al principio, ¿no? En tiempo real o incluso de un sufrimiento prolongado en el tiempo que se reflejan en la corporalidad y en las expresiones faciales, ¿no? O en determinadas características que se pueden observar. En el tema del bullying, ¿cómo podemos observar estos indicadores en nuestro hijo, si somos profesores, en nuestros alumnos, si somos no sé, familiares, ¿no? Y estamos viendo a nuestros sobrinos, nuestros, no sé, X. ¿Qué podemos detectar así simples, unas pautas simples para que por lo menos nos salte el clic? Pues mira, algo muy sencillo y para una de las cosas más importantes, ¿no? Lo que le está ocasionando a un niño que esté sufriendo bullying, lo que lleva dentro como ítem número uno o como acto número uno es un sufrimiento emocional muy importante. Lo está pasando muy mal. Es decir, estamos hablando de que ya existen un número bastante importante incluso de actos autolíticos, de suicidios, ¿no? Por el tema del bullying. Cuando una persona sufre mucho, tenemos ya indicadores faciales que nos lo dicen, a pesar de que esta persona no quiera mostrarlos o no quiera decir nada. Una de las características del bullying es que el niño que está siendo acosado en muchísimas ocasiones no quiere decirlo a los padres por miedo a que los padres vayan al cole o luego tengan represalias porque los padres han ido a decir algo. Entonces, primero es el ocultamiento y el sufrimiento emocional. ¿Cómo detectamos a nivel facial, a nivel de comportamientos o de gestos el sufrimiento emocional? Pues bueno, tenemos estudios, fijaros, ya de 1976, de Davison y Schwartz, que ya nos están diciendo que existe una implicación muchísimo más grande del hemisferio derecho del cerebro en todos los procesos emocionales, ¿no? Y además Borod, en otro estudio de 1992, nos dice que existe una mayor implicación de la hemicara izquierda dentro de las expresiones emocionales de una persona, ¿no? Mezclando las dos cosas, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que una persona cuando lo está pasando realmente mal, En mi cara muy mal, izquierda está la la hemicara zona izquierda, izquierda. exactamente, la hemicara izquierda se contrae más que la derecha. Es decir, hay como una especie de
a mí me gusta decirle como parece que están como las carnes más duras, más apretadas. Digamos, la amplitud, el área de esa hemicara es menor que la de la otra hemicara. Ujú. Lo vamos a poder ver porque el ojo está un poquito más pequeñito, probablemente porque la línea nasogeniana está un poquito más marcada, Más porque la marcado. elevación de la comisura del labio está más elevada. Pero Ujú. sobre todo, la primera percepción que tenemos, o lo primero que tenemos que ver nosotros, es que ha habido una variación. Porque, ojo, hay personas que son así, de base. Ujú. Entonces, nosotros con nuestros hijos, que los conocemos perfectamente, con nuestros familiares, pues de repente vamos a observar que un día pues, llega con la hemicara izquierda más contraída, ¿no? O sea que vemos el ojo un poquito más cerrado. Digamos que sería un Mira, yo poco me quito las el... gafas para que lo veáis un poquito. Ujú. Si esto es una manera normal, es como que se eleva un poquito el pómulo, que esto hace que se cierre el ojo, la ceja se suele bajar un poquito y se nota como más apretado. De Ujú. esta manera, ¿no? Se ve muy bien en directo, es decir, cuando tú te encuentras una persona con sufrimiento emocional, se ve esa carga muy bien, mejor que en fotos que os pueda poner o vídeos que os pueda poner, se ve realmente bien. Sobre todo cuando conocemos la línea base de una persona. Ujú. Cuando no la conocemos, cuando de repente nos viene una persona así, pues es más complicado, ¿no? Ujú. Pero, ojo, también es muy importante aquí el cuestionamiento, el preguntar, porque es muy probable que cuando nosotros observamos que hay un sufrimiento emocional, ya sabemos cómo se comportan los niños. Es decir, un sufrimiento emocional para un niño es perder el cromo de Messi o de Cristiano Ronaldo. Ojo. Es Sí, decir, claro. no nos alarmemos a la primera porque veamos que nuestro hijo tiene la mejilla izquierda contraída porque pues ya le están acosando. No, vamos a preguntar, vamos a intentar ver, porque a través del cuestionamiento es como nosotros vamos a poder estrechar un poquito el camino para poder ir a realmente lo que está ocurriendo. Y además este cuestionamiento va a hacer que nosotros podamos observar reacciones. Pues bueno, si yo sospecho que es fulanito el que le puede estar acosando, pues le pregunto por fulanito. Y voy a observar qué ocurre en mi hijo, en su corporalidad, cuando le pregunto por fulanito. Cuando piensa en fulanito y cuando me responde sobre fulanito. Voy a ver microexpresiones o no, o simplemente pues el labio, la parte izquierda del labio se le sube hacia arriba, la típica boca de perro que llaman, que es rabia. Entonces, va a ser una serie de indicadores que me va a dar muchísimas pistas, pero también me va a dar muchas pistas la actitud del cuerpo en general. Si huye, si se va hacia un lado, si se va hacia el otro. Y como profesor o como una persona que pueda estar desde una perspectiva lejana, es decir, ver cómo se está comportando el niño con otros niños, pues nos va a dar muchísima información. También esas corporalidades que se generan en las relaciones entre grupos, ¿no? Muy parecido a lo que hablábamos del liderazgo, ¿no? También puedes Exacto. observar desde una perspectiva lejana cómo funciona un grupo y los subgrupos que pueden llegar a existir y quién ejerce más liderazgo dentro del mismo grupo, quién menos, quién es más sintónico y elude a lo mejor los enfrentamientos o quién es más vigilante y bueno, pues en fin, diferentes perfiles, ¿no? También nos lo puede dar esa perspectiva, es decir, podemos sacar información de muchísimas maneras. Y por supuesto, si nos vale para poder detectar de manera precoz que el niño lo puede estar pasando mal, es que ya no es que les estén pegando, es que podemos evitar incluso un suicidio de un crío, ¿no? Para mí, ya con eso eh, creo que es demasiado importante, ¿no? Como ¿Dirías, para no tenerlo en dirías, cuenta. dirías que es uno de los pasos previos a que haya personas que puedan tener esa... A ver cómo lo explico. Aparte de lo que es la propia personalidad, ¿no? Que también en algunos casos induce o tiene propensión hacia ciertos actos, ¿no? Autolíticos. ¿Es posible ver esos indicios de los que tú estás hablando, ya más orientados no solo a lo mejor a niños más pequeños, sino a adolescentes, para poder unir todo eso, toda esa información que tenemos y poder ayudarle o poder tener en cuenta que no solo son cosas de críos, que no solo son porque está pasando la edad del pavo o porque es un adolescente rebelde, sino porque hay algo más, ¿no? Y podemos indagar un poquito más, ¿no? En ese sentido. Quiero decir que también sirve para tener en cuenta que en un momento dado pueda tener una conducta de este tipo, ¿no? O sea, para prevenir en este caso, ¿no? O sea, hablar mucho con él, lo que tú dices, Sí. y el ir indagando, indagando, y que no es, bueno, ya se le pasará, ¿no? Eso es. No, por supuesto, y observar todas las reacciones y no tomarlas a la ligera, por supuesto. Porque además los padres cometemos un error, y me meto en el saco, de quitarle importancia a lo que le ocurre a los niños, ¿no? Es decir, eso es una tontería, no te preocupes, eso es una tontería, hijo, ¿no? Eso no es una tontería para mí, que tengo 43 años, pero para mi hijo que tiene 10, pues no es una tontería, ¿no? Y habría que trabajarlo como tal. Eh,
a ver, lo importante también es a la hora de trabajarlo, de manera de prevenirlo, pues es lo mismo, es saber que te está escuchando, saber que le está afectando lo que estás diciendo de manera positiva, eh, que no estás en una conversación en la que se presenta una huida y no le apetece hablar. Claro, todo eso a la hora del impacto de tu mensaje, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo ahora mi hijo de 10 años que está a punto de cumplir 11, que está con el Fortnite loco, pues cada vez que tengo que hablar con él y no le interesa, o sea, los parpadeos desaparecen. Y en el momento que veo que los parpadeos desaparecen, digo, oye, que estoy aquí, porque sé que está ya pensando en otras cosas. Bueno, el parpadeo es un indicador de estar presente, ¿no? De estar pendiente. Pues perfectamente vas a ver que una persona, tú cuando estás hablando con el niño, como esos parpadeos, esa cadencia de parpadeos disminuya, pues ya sabemos que no nos está escuchando de una manera que nos debería estar escuchando. O que está pensando en otra cosa, ¿no? Dependiendo ya también en los ojos, etcétera, etcétera. No, es que hay muchísimos indicadores en este sentido. Exacto. Entonces, sí. Pero ojo, siempre estamos poniéndonos de la visión de la víctima o del padre de la víctima, pero vamos a ponernos en la visión del padre del agresor, que también tiene tela que tu hijo sea un agresor, Sí. cuidado. Entonces, claro, pasa lo mismo. Nosotros a un niño que sea un potencialmente agresor le vamos a poder observar también esa corporalidad de alfa, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la víctima, porque va a generar una corporalidad más amplia, ¿no? Lo que llamamos el expego, va a separar más los brazos, las piernas, va a generar una barbilla un poquito más elevada, sobre todo cuando está cerca de la persona a la cual está acusando, o incluso cuando está junto con el grupito donde tiene que demostrar que él es así. Va a generar una serie de corporalidad de manera inconsciente absolutamente y nos va a dar pistas de que esa persona puede ser un potencial pues no agresor, no sé si llamarle agresor o por lo menos acosador, ¿vale? Entonces, uniendo tanto la lectura del uno como del otro, pues imaginaros si un profesor pudiera aplicar todo esto de manera preventiva, ¿no? Sería ideal porque podrías detectar las dos. Exacto, y además, dime, perdón. Incluso doy un paso más, porque yo creo que la solución en el tema del bullying, no soy ningún experto en tratar el bullying, sin detectarlo y en esto, pues por la sinología, pero yo creo que la solución en muchos casos estaría en las terceras personas. Es decir, no en el agresor, no en la víctima, sino en quien lo consiente, quien lo observa y quien es testigo. Yo creo que también se puede llegar a detectar cuando una persona es se podría implicar más o se puede implicar menos en el propio acto de defender a uno, de llamar a los profesores, es decir, saber cuál es el rol de cada una de estas personas, pues precisamente para decirle al que sé que tiene una predisposición buena para poder avisar a otro profesor, decirle, oye, por favor, cuando veas esto, llámalo o avisa. Porque si se lo digo a quien sé de manera previa, que sé que no tiene una predisposición o que es una persona más sintónica, más apocada, pues no se lo voy a decir, pero es que eso lo puedo saber por su corporalidad también en el momento que existe esa serie de situaciones dentro de un patio del colegio o de una clase. Exacto. Y además, complementando, si me permites, hablamos del tema de personalidad y de los rasgos psicológicos, ¿no? Los rasgos biológicos que nos predisponen a ciertas conductas y que también son de manera innata. Si, por ejemplo, una persona es extrovertida, que tiene hay una zona que se llama reticular, su actividad es más baja, las personas extrovertidas necesitan estímulos externos para poder equilibrar ese tono, ¿no? De arousal, de actividad dentro de esa zona, ¿no? Entonces, las personas extrovertidas normalmente cuando tienen problemas los exteriorizan, ¿vale? Los sacan hacia afuera. Sin embargo, las personas introvertidas tienen una alta actividad en esa zona y no quieren y además les molestan tantos estímulos externos. Por eso, por eso ese retraimiento, ¿no? En este sentido, las personas más introvertidas, los problemas se los meten hacia adentro, ¿no? Y además, si es una persona que su sistema nervioso autónomo, el límbico, se activa de manera rápida, quiero decir que es una persona más nerviosa, más temerosa, una persona que de manera biológica se le activa ese bucle cerebral, pues tenemos una persona introvertida y altamente emocional que va a ser un caldo de cultivo para que estas situaciones, en el caso del tema de la prevención de suicidio, podamos estar un pelín más alerta, ¿no? Porque los extrovertidos sacan más hacia afuera ese problema y los introvertidos se lo tragan.
Sí, señor. Y además una cosa muy importante, que una persona cuando, es precisamente como tú estás diciendo, es una víctima en potencia, es que su corporalidad le está diciendo al agresor que es una víctima en potencia, Exacto. porque va a ser una corporalidad mucho más egocentradita, más recogida, va a ir con los ejes sagitales más hacia abajo, todo lo contrario que una persona que es más, como dices tú, se exterioriza en todo, hasta en su Exacto. corporalidad. Entonces, Exacto, que ocupa más luego, espacio, todo hacia arriba. Entonces, claro, las neuronas espejo trabajan mucho ahí. Entonces, el agresor, o sus neuronas espejo se activan en que aquella persona está hacia abajo, está en modo pues, muy low. Entonces, claro, claro, es casi como un foco, ¿no? Un agresor que estás poniendo y mira, está. exacto. Esa Y baja, incluso, pues, esa baja no sabemos, a lo actividad. mejor en un futuro podríamos llegar a decir una persona que claro, No se escucha bien. lo, Me lo oís podemos bien? llegar a decirle incluso a una persona, aunque o se podía trabajar también. Sabemos por IBQ de una bueno, se ha reconocido que por las diferentes posturas, diferentes corporalidades que nosotros ponemos, modifican nuestros niveles de hormonas, nuestros niveles hormonales. No es lo mismo estar muy recogidito que estar muy amplio. Una persona con una amplitud, pues eso, empoderada, pues te hace estar con una actitud mental empoderada y tu corporalidad es empoderada, ¿no? Entonces, claro, todo eso también se podría trabajar, ¿no? Y yo creo que se podría trabajar, Exacto. pero bueno, en teoría. Sí, trabajo. Ese trabajo que lo que hace es intentar limar un poco toda esta tendencia, ¿no? Que tiene esa Uh -huh. persona. Porque en el tema, por ejemplo, de los agresores, esa potencial agresividad se puede mostrar porque, además de esa baja empatía, como tú decías, en el sentido de que tiene baja actividad en la zona amigdalar, puede incluso, de manera biológica, tender a que ciertos neuroquímicos tengan un desequilibrio y aparte poder tener incluso una persona con alta testosterona en el momento de que le baja la serotonina, por ejemplo, con estudios Eso recientes es. se ha demostrado que tiende a la agresividad. Una persona que tiene baja testosterona, cuando le baja la serotonina, tiende a la depresión, tiende al debilitarse, ¿no? Entonces, ya solo nuestra propia tendencia natural hace que tendamos hacia unas conductas u otras, que en el caso de los adolescentes es especialmente interesante porque al no tener su parte prefrontal totalmente formada, Eso es. libera lo que tiene por dentro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay personas más tendentes hacia el retraimiento, la depresión y personas más tendentes a la agresividad, y esto es así. Eso es. Pues súper Y ya interesante. como tenga la frente inclinada, Pues ya, ya, vale, vámonos. pues ya. Y en este sentido, Pincho, ¿qué tipo de docencia estás impartiendo ahora mismo? Juan, que he considerado unas vacaciones enormes este parón y bueno, estamos haciendo ahora trabajando con el online. Tengo una formación con Princesa 81, con psicólogos Princesa 81 y con un centro mexicano, se llama Cognos, una Mm. formación online de psicología de emergencias y análisis del comportamiento no consciente Ujú, aplicado a las emergencias sanitarias y a la prevención del suicidio. ujú. Vamos a empezar ya la quinta edición, la verdad que nos está yendo muy bien y ha tenido una acogida bastante chula. Y bueno, pues antes del confinamiento, formaciones infinitas. Infinitas me refiero al abanico, ¿no? Trabajo mucho con entidades bancarias, eh, por cierto, con una gran sorpresa, porque claro, cuando me contrata un banco, pues yo intuyo que lo que quieren es vender más o ganar más dinero. Y pues una de las grandes sorpresas que me he llevado es que me han contratado porque quieren cuidar a sus clientes, quieren mirar por sus estados emocionales, porque se encuentre bien, pues porque cuando hay una crisis, saber en qué procesos emocionales se encuentran y que no sufran más de lo que deben. Entonces, me dio una grata sorpresa porque vi como, no sé, yo el mundo de la banca, el mundo los fondos de inversión y todo esto lo tenía idealizado de una manera bastante negativa y me ha cambiado mucho, por lo menos con los clientes que tengo ahora, ¿eh? Luego otros no lo sé, pero con estos me ha cambiado bastante. Formaciones en colegios de psicología, bastantes, pues porque, claro, a nivel de psicólogos
el poder estar en consulta y el poder ir viendo cosas, observando cosas que pueden refrendar lo que dice el paciente o pueden decir lo contrario de lo que dice el paciente, pues es muy importante. Una de las formaciones más potentes que hemos hecho últimamente fue en noviembre en el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, en Sevilla, y tuvimos 100 psicólogos de emergencias donde nos estuvimos formando en la prevención del suicidio. Bueno, la mayoría nos dijeron que estas cosas deberían de venir en la carrera porque podemos evitar mucho, podemos ayudar muchísimo. Una barbaridad. Luego doy formación a Policía Municipal de Madrid, a SAMUR en el CIRSE, en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencia de aquí de Madrid. Bueno, pues imaginaros, como digo, en sanitarios, técnicos de emergencias sanitarias, en SEMES, en la Sociedad Española de Medicina de Emergencias también estoy. Y luego, bueno, pues mucha actividad privada en empresas, ¿no? Como dije, ya estoy formando a sanitas hace tiempo. Bueno, En definitiva, todo tipo de formaciones. en definitiva, en ámbitos en los que haya una interacción humana, ¿no? Claro, los que la comunicación sea clave. Digamos, como puede ser la gestión de un suicidio, bueno, y otros ámbitos que pueden costar vidas, muchas vidas. Véase, por ejemplo, yo cuando estuve formando a los Mossos de Escuadra, el grupo de secuestros, sinergología, ¿no? Para el tema de la negociación de secuestros, pues claro, es que no nos estamos jugando un contrato, no nos estamos jugando 1 millón de euros, nos estamos jugando una vida. Entonces, muy importante, claro. Y bueno, luego otras formaciones que son secretas por quien las reciben que no se pueden decir. Ahí lo dejo. Y bueno, pues no sé, yo te pillo un poco ahí a traición, pero esta formación es un descuento para los componentes del grupo Liderazgo desde Cero, que oye, que son gente muy maja, muy sana y muy apañada. Que... Pues mira, eso ya sabes que yo soy de sí fácil, Tony. Entonces, sí, mira, o por eso. yo la mayoría, bueno, el 99% de las formaciones que doy, las doy con entidades organizadoras, quiero decir, ¿no? Y las que son en abierto, todas prácticamente lo que hacemos es un descuento a antiguos alumnos, pues etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es considerar al grupo que tú gestionas, Tony, como antiguos alumnos. Es decir, en el momento que haya un curso, por ejemplo, en Príncipe 81 y hacemos un 20% de descuento a antiguos alumnos, pues los metamos como antiguos alumnos. Siempre que vengan de tu parte, sean del grupo, sin ningún problema. Estupendo, muy bien. Pues bueno, ya que tenemos el plantel de personas invitadas y que han accedido gustosamente a ver esta entrevista, le tenéis a vuestra disposición. Preguntas, si tenéis alguna duda, aclaración o algo puntual vuestro específico que queráis. Aquí le tenéis, uno de los mayores expertos en sinergología de España. Sí, ¿yo puedo? Claro, Darío. Gracias, Pincho, por el descuento y por tu tiempo. Un placer, Y hombre. gracias, Tony, por organizar esta reunión. A mí me salta la curiosidad de que tienes tanta información que puedes recopilar acerca de una persona. En tu vida cotidiana, ¿tienes ese interruptor encendido durante todo el día automático o no? ¿Y cómo lo haces? Si No. Sería imposible. Mira, una de las peores cosas que me suelen ocurrir cuando doy una formación es que cuando nos vamos a comer nadie se sienta delante mía. Nadie. O sea, me siento en el centro y se sienta todo el mundo alrededor porque se piensan que yo estoy constantemente... Sí. Bueno, mira, tenemos aquí a Pilar, que ha sido víctima mía de alguna formación, que luego lo puede corroborar. Sí. Pues, qué bueno. Tú no estás con el switch off puesto, ni muchísimo menos. Mira, yo tengo la grandísima suerte, no sé si es algo que he adquirido, que no lo sé, que yo cuando estoy con la gente, yo no estoy, te lo juro, no estoy leyendo, no estoy observando. Pero sí es verdad que algunas veces te saltan cosas y tú las detectas y en ese momento es cuando tú ya te pones a observar. Yo le llamo las banderas rojas, ¿vale? Y os voy a hacer una metáfora que lo vais a entender enseguida.
claro, yo estoy viendo a la gente que gesticula, pero yo no estoy de verdad leyendo, ¿eh? Pero de repente, de 30 gestos que hace, hay uno que digo yo, ostras. Entonces, ¿cómo has leído este y no has leído estos otros 29? Muy sencillo. Tú imagínate que te vas a Lausanne, a Suiza, ¿vale? Te vas a ver aquello que es precioso y te sientas en una terraza a tomarte un café. Y hay un montón de suizos alrededor, hablando allí en francés o en alemán, y tú no te enteras de nada. Tú estás escuchando gente hablar, ¿vale? Y de repente tú escuchas a uno allí 6 mesas más para allá que dice patatas bravas. Y tú de repente, de 50 personas que había hablando, detectas allá patatas bravas. Sí, sí. Pues esto es un poquito lo que ocurre en un sinergólogo. Tú ves un montón de cosas, pero hay una, por su especial importancia, que esa sí te salta. Esa la tienes aquí metida. Y en ese momento es como tú dices, cuidado, a ver qué pasa aquí. Y ya te centras. Pero, ¿por qué? Porque si no primero sería mentalmente imposible, súper cansado. De hecho, yo en mis formaciones muchas veces digo que no hace falta estar totalmente pendiente y siempre pendiente de lo que una persona arroja con su corporalidad. Porque es muy complicado estar haciendo una entrevista a alguien, estar escuchando su respuesta y además cuando uno escucha tiene que escuchar, es decir, escuchar de manera real, interesarse por lo que está diciendo esta persona y además hacerle ver que te está interesando, es decir, escucha activa pura. Pues además a esto hay que sumarle en que tengo que observar lo que hace con la cabeza, lo que hace con los pies, si mueve la mano a la derecha, si mueve la mano a la izquierda, ¿sabes? Y al final le dices al tío, oye, perdona, repíteme la respuesta porque no me he enterado de nada. Entonces, yo lo que siempre digo es, mira, relajaros. Si os saltan gestos, genial, ahí los tenéis. Y si no os saltan gestos, lo que tenéis que hacer es provocar reacciones a lo que os interesa. Si a mí me interesa si a Pilar le ha gustado la paella que nos hemos comido hoy, pues vamos a estar hablando de un montón de cosas, saltar un montón de gestos y algunos me interesan, otros no me interesan. Pero como me interesa saber si le ha gustado la paella, le pregunto, Pilar, ¿te ha gustado la paella? Y en ese momento me centro. Y en ese momento lo que hago es ver cuáles son las reacciones. Si hace una microexpresión, es decir, durante la pregunta y 3, 4, quizás 5 segundos después de la respuesta es cuando se van a producir las reacciones. Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer, observarlas y punto. Cuando ya haya pasado ese tiempo, me relajo y me tranquilizo, porque es imposible estar a todo. ¿Sabes que eso de las patatas bravas se le llama efecto fiesta? Y que hay un estudio de eso. ¿En serio? Sí. Te lo juro. Ya te lo pasaré. Es como que tú estás escuchando, tú estás en una fiesta y no oyes nada del barullo, pero tienes la capacidad, o sea, en este caso tu sistema de activación reticular ascendente, que es el que encuentra y focaliza, rescata tu nombre si se ha dicho al fondo, ¿sabes? Entonces es como... Y lo escuchas, fíjate, curioso. Tengo una pregunta para Tony. Tony, Dime. hablaste antes de que la parte prefrontal se desarrolla a partir de una edad determinada, ¿entendí? ¿A partir de qué edad? Es que según la maduración de la persona, claro. Es... Más o menos 10 años, 7 años. Mira, te pongo el ejemplo de mis 2 hijos. Tengo un hijo de 9 y una niña de 6. Pues ya a estas edades, la niña se le ve que su parte prefrontal está un poquito más madura y es mucho más reflexiva que él. Quizás Pero claro, imagínate, te estoy hablando de niños pequeños. Entonces, a edad adolescente, sí que es verdad que se dice que las mujeres maduran antes por sexo, pero también me he encontrado con casos contrarios. O sea que... Pero a partir de la formación de la personalidad, que en el fondo, cuando se forma tu personalidad, es cuando estás realizando patrones cognitivos y esquemas mentales, es cuando está empezando a formarse la corteza prefrontal. ¿Y es hasta los 25, la maduración? Pues lo que hablamos. Pero se sitúa en una edad aproximada entre los 25 y 30, pero para la total. La total. Lo que hablamos, hay casos que son más tardíos y otros que serán un poco más... La pregunta la quiero relacionar con lo siguiente. Pincho, con el tema de la morfopsicología, parece ser que los hombres, en términos generales, son más retraídos lateral y las mujeres más retraídas frontal. Parece ser que el retraído frontal tienen lo que es la parte prefrontal más desarrollada. ¿Tiene algo que ver eso con lo que dice de la niña y el niño? Absolutamente, absolutamente.
Yo pongo el caso de mi hijo, mi hijo mayor. Perdona, ¿alguien no Sí. sabe lo que he retraído? Que Sí, levante la mano. se lo explico. Sí, se lo explico yo ahora, Tony, no te Vale. preocupes. Okay. Mira, la retracción frontal, ¿vale? Es tener la frente plana, es decir, perpendicular al suelo, como un frontón. Bueno, ahí puede estar. Y la retracción lateral es la que yo tengo. Fíjate, ¿ves que está inclinada mi frente? Tiene inclinación hacia atrás. Bueno, eso es una retracción lateral. La verdad que quien ha puesto los nombres se ha lucido porque no te lo deja claro. Entonces, frente inclinada o frente recta, y así nos aclaramos. La frente recta indica que son personas reflexivas y las frentes inclinadas es que yo les llamo, entre colegas, los cables pelados, porque son estos que son impulsivos, nerviosos, pues no hace falta nada más que me veas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, cuando hace unos años, antes de estudiar la psicología facial, me ponía a estudiar con mi hijo y yo le imprimía mucha velocidad. Venga, hombre, pero no te das cuenta de esto, es que tú fíjate, es que no sé cuántos, y mi hijo se frustraba y 5, 5,5, 6 eran las notas que me sacaba. Cuando yo me di cuenta que mi hijo es, además, con una retracción frontal, es decir, con una frente plana, pero bestial, pero brutal, yo digo, bueno, a ver si me estoy equivocando, a ver si lo que tengo que hacer es darle lo que tiene que hacer, que reflexione y que me dé la respuesta. Bueno, pues hoy por hoy mi hijo no me baja del 8,5 o 9 notas. Fíjate. Pero así de heavy, así de heavy. O sea, alucinante. Y doy un paso más. Hace ya tiempo hice un documental que todavía no se ha salido publicado, ya hace más de 2 años que lo grabamos, sobre el solitario. ¿Vale? El atracador de bancos que mató a unos guardias civiles, policía municipal, etc. ¿no? Yo estuve hablando de que muy probablemente el solitario empieza a cometer fallos porque empieza a ser conocido. Y como empieza a ser conocido, la gente cuando atraca se fija en él y es algo que él no controla. Él tenía todo controlado menos eso. Y casualmente era una persona con una retracción frontal, es decir, con una frente plana, de las reflexivas, de las que tienen que tener todo controlado, de lo que cualquier cambio le frustra enseguida. Bueno, están con los aplausos ahora, por lo que están dando cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa persona que está tan acostumbrada a la reflexión y al control de las situaciones y al sopesar antes de tomar una decisión, pues en el momento que le impregnas cierta velocidad se frustran. Y todo lo contrario de las personas que son muy impulsivas. En el momento que tú les pides reflexión, están como nerviosas, como, venga, hombre, como tal. Bueno, pues es exactamente lo mismo que lo que estamos hablando. Sí, no sé si me he explicado. Sí. No, se me inclina la frente y ya la liamos. Bien, otra pregunta Estupendo. para Pincho. Pincho, cuando estaba hablando antes de que cuando haces entrevistas para selección de personal, ¿que llevas un guión o simplemente en base a lo que responde en la actitud que toma desde el punto de vista cinematológico, en lo que te lo dejas hablar o le provoca, en la entrevista provoca que él haga una serie de emociones o de actitudes desde el punto de vista cinematológico? Bueno, las entrevistas son muy puñeteras, y te explico, Juan. En las entrevistas, depende del perfil que estés buscando, se hacen muchas cosas. Yo lo que necesito son buscar reacciones. Y las reacciones, es decir, una entrevista puede empezar por la observación de un individuo durante 2 horas en una silla sentado esperando a que le llames. Para ver cómo se comporta, para ver, en fin, ¿no? Entonces, una vez que vas a entrevistarle, vas a hablar con él, yo tengo el guión aquí de lo que no quiero que se me olvide o de lo que quiero saber algo en concreto. El resto creo que tiene que ser una evolución natural de la comunicación, de la conversación y de la conexión con la persona. De inicio, yo siempre considero que hay que hablar de algo que no tenga que ver nada con la entrevista, algo de, oye, discúlpame que pues he tardado mucho, ¿quieres un café? ¿Quieres una Coca-Cola? Algo que él intuya que no tiene que ver nada con la entrevista, como que todavía no hemos empezado. Primero, ¿para qué? Para que yo pueda observar el baseline de esta persona. Es decir, cuando estamos hablando de algo que no tiene que ver con la entrevista de trabajo, ver cómo se comporta en todos los sentidos, verbal y no verbal. ¿Por qué? Porque yo en el momento que empiece ya a trabajar sobre la entrevista, yo ya sé cuáles son coordenadas 00. Y ya sé qué va a ocurrir y los cambios que yo observe, sé que son cambios porque antes no los he visto. Entonces, yo empiezo siempre con preguntas amplias, preguntas muy abiertas. Y trabajo mucho los silencios. Los silencios son brutales y muy necesarios. Es decir, el asentimiento y el callarte hace que la otra persona necesite rellenar ese tiempo y continúe hablando, ¿no? Entonces, son muy necesarios.
y de ahí vamos acotando a preguntas pues un poquito más cerradas, pero porque a mí me interese. Si no me interesa, continúo con preguntas abiertas. Lo que pasa es que luego, si yo quiero saber si tiene predisposición para trabajar fines de semana, si, yo qué sé, estaría dispuesto a viajar al extranjero, pues ya tienes que preguntarlo, escuchar la respuesta y observar qué ha ocurrido durante la pregunta y durante la respuesta. Pero siempre de lo más abierto, de las preguntas más abiertas a las más cerradas. Siempre en ese orden. Bien, al principio comentaste que el tema de las emociones no del todo está, no te parece que sea un 100%. ¿Qué es la parte de las emociones que te parece que no están de todo, son de todo útil o que no reflejan la realidad? Parece que te entendí No, pues cuando hablaste con si he Tony. dicho eso, no quería decir eso porque no. Las emociones son absolutamente reales. O sea, quiero decir, lo que te provoca algo emocional es que, sobre todo cuando hablamos de las emociones básicas. Si he dicho eso, no quería decir algo así, ¿eh? No sé, a lo mejor me he expresado mal, pero no. A lo mejor yo entendí mal. Pero que Yo el tema... había algo de las emociones que no era del todo, que no te convencía, fue lo que entendí. No, al contrario. O sea, estoy certificado por Polekman. Pues El cuando tema de las emociones... vea esta grabación, te pregunto a ver por qué entendí yo mal eso, ¿vale? Pues lo mismo voy a hacer yo. Y la última pregunta. ¿Sueles grabar las entrevistas para después, o algunas de las situaciones en las que tú intervengas para después analizarlo con más profundidad? A ver, lo ideal es hacerlo, sobre todo si puede haber una segunda entrevista o tercera entrevista, porque yo insisto en que de manera natural yo me voy a perder muchas cosas, porque voy a ir a lo que me interesa y a lo que yo vea. Y es imposible darte cuenta de todo. Bueno, a la vista está el peritaje este que hicimos en Málaga por la desaparición de una muchacha. Creo que era 45 segundos de vídeo, hice 77 folios de informe. Es decir, que se ve mucho. Entonces, si lo puedes grabar, vas a poder ver reacciones mucho más finas, vas a poder ver otra serie de cosas que te van a dar pie para poder hacer una segunda entrevista muchísimo más centrada en cosas que has visto en la grabación y que no has visto en tiempo real. ¿Qué ocurre? O sea, y eso ya os digo que ni el ojo más entrenado va a ver todo, pero imposible. Es decir, si yo estoy mirando en cómo se configuran las cejas, no puedo ver que me está orientando con el tobillo izquierdo hacia la puerta. Es que no puedo. Si encima estoy con la conversación. Entonces, lo ideal es hacerlo de esa manera. Pero si no tenemos oportunidad, si yo como guardia civil, como negociador, me voy a un intento de suicidio, pues poco voy a grabar y de poco me va a servir grabarlo. Es decir, ahí sí que tengo que estar entonces con otra serie de técnicas y observando otra serie de cosas más importantes. Pero si podéis grabar, grabad. Además decirlo, oye, te voy a grabar. ¿Me das tú un sentimiento para grabarte? Sí, estupendo. Porque no penséis que porque esté la cámara enfrente van a hacer cosas diferentes. O sea, van a estar pendientes de la cámara los 5 primeros minutos. Luego ya se olvidan y todo fluye de manera natural. Esta, por ejemplo, se está grabando, luego se la pone, ¿sabes? Y nos ve cómo nos arrascamos. Bueno, vale, analizar. Luego nos mandas el feedback. Sí, no voy a decir nada que no conozcáis ya. ¿Algo más, Manuel? Sí, Pincho, yo tengo 3 preguntas. Una, bueno, más que pregunta es aseverarte lo que decía, de que no tienes el botón on-off encendido, pero que sí que cuando aprendes algo te salta. Y me dijiste hace 4 años que como te entra el veneno, ya tú desde fuera ves si dan el abrazo por la derecha, por la izquierda, si el paciente, en mi caso, en mi ámbito, el paciente amenazante lo hace con la izquierda o con la derecha. Sí es cierto que no estás todo el día pendiente, pero sí que cuando te sale... Mi mujer está loca porque dice, siempre me estás analizando. No, la culpa la tiene este que está aquí en la tele. Pero sí o sea, la respuesta es sí, pero no es culpa mía. No, para nada. Además fue una sesión intensa y genial, pero sí es verdad que cuando tú sabes realmente lo que hay, te salta el chip y adivinas, o la verdad es que es súper útil, la verdad es que es genial. Otra cosa, cuando he intentado o he estado interesado en alguno de los cursos, me salía un enlace con México. Ahora sí he entendido el porqué de ese enlace, pero
claro, me dio como un poco de miedo decir, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Sabes? Entonces, sin problema, se puede hacer sin problema a la hora del pago y todo. Si es, a ver, la gente de España lo hace a través de Princesa 81, que es de aquí de España. Pero si es Cognos, quien te sale es Cognos, somos nosotros. No sé, ya sé que te salgan otros, pero no, en principio es el centro Cognos de Durango. Pero si tú estás interesado, hazlo a través de Princesa 81, que son los que lo hacen aquí. Vale, y la última, que yo creo que me pega 4 años más. Llevo 4 años queriendo saber el ítem ese de cuando la persona está encorvada, cerrada, ¿qué es lo que muestra que había tenido en su infancia? Mira, hemos observado que un alto porcentaje de los niños que han sufrido malos tratos físicos generan en la espalda, en la parte superior de la espalda, una cierta curvatura, precisamente porque ha generado tantas veces esa corporalidad de víctima, ¿vale? Del que huye del depredador, ¿vale? Lo que hacemos es como reducir silueta para hacerlos más pequeños, ¿vale? Ante una amenaza. Llegan a generar, cuando son adultos, esa cierta curvatura en la espalda. Lo que no significa que todo el mundo que haya sufrido malos tratos de la infancia lo vaya a generar, ni que todo el mundo que tenga esa curvatura vaya a ser porque ha sufrido malos tratos en la infancia. Pero sí es verdad que cuando nosotros vemos cosas ya que están, que dices tú, joder, aquí hay algo raro, aquí tal, y encima ves eso, pues es un palote más, ¿no? Es una unidad más hacia la suma que te da. Porque no por una sola cosa vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero sí es llamativo, ¿no? Sobre todo cuando ves las típicas familias desestructuradas, que ya ha habido historias, tal, y ves a 3 hijos y los 3 encorvados, y esto, joder, aquí ya falla algo, aquí ya hay alguna historia. Pero bueno. ¿Refieres a la cifosis en la parte Sí, muy parecido, sí, muy parecido. Vale. Sí, se genera una curvatura muy parecida, que es realmente es el subir los hombros y el encorvarte hacia adelante. Vale. Pues gracias. Aquí no hay San Paco, Pincho. No. Bueno. Tú estuviste entonces en el máster de urgencia y emergencia en Cádiz. De Cádiz, claro. Sí. Ahí tengo yo una anécdota, no sé si te acuerdas. Se me abrió el gel y el champú en la maleta, donde tenía la ropa que me iba a poner para las clases. Y tuve que ir sí o sí con ropa de montañero. ¿Vale? Hasta ahí bien. Bueno, no pasa nada. Lo dije, oye, mira, me ha pasado esto, tal. Pero lo mejor de todo fue que puse un vídeo para ver los parpadeos de una persona, la falta de parpadeos de una persona que estaba mal en la cabeza, que lo habréis escuchado. Uno que dice, soy hijo del rey y las naves están detrás del sol para cuando yo diga que no sé qué, y el rey es mi padre, y empezaba, y no hago esto porque no quiero, o sea, un colga, un loco. Y cuando este empieza a decir tacos, pero tacos, aparece el decano de la universidad en el aula. Y yo, el vídeo puesto diciendo tacos, yo de montañero y el decano, ya, hola, ¿qué tal? Digo, vale, me lo creo. Digo, vaya tela. Sí. Pero estuvo bien. La verdad que estuvo muy bien. Pero para repetir. Me alegro, hombre. Además, vosotros fueron 12 horitas intensas, además. Sí, fue en una sesión, o no sé, no en 2, pero súper intensa. En 2. En 2. Sí, es verdad que hiciste noche. 4 y 8, sí, es verdad. Aparte, descubriste el San Paco en una compañera que realmente estaba a disgusto, y aunque ella lo negaba, pero es que fue claro. Diste en el clavo sin saber. Mar Pérez. Sí. Pues, ¿te puedes creer que ha venido a más de 5 formaciones mías después de eso? Es que a ella le gusta. O sea, a los que nos gusta el ámbito de la urgencia y la emergencia. Y más, cuando te lo descubren, ¿verdad? Es como, tía, que esto funciona. Esto funciona, se lo dije, ella dijo en principio que no, y luego vino a hablar conmigo, me dijo, bueno, tal. Y casi que sí. Tal. Pero luego ha sido, bueno, yo hubo una época que le decía, mi alumna preferida o mi alumna número 1 porque ha venido a Málaga, ha venido aquí a Madrid, bueno, yo estoy encantado con ella. Sí, genial. La verdad que, pero sí, es verdad que era evidente y se lo hice ver y la chavala se quedó un poco como, ostras, como no me mires más. Pero bueno. Que me sacas más cosas, ¿no? Sí. Alguna vez que te lanzas porque ves cosas evidentes, llegas a generar. Bueno, yo recuerdo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón, como vea el vídeo se va a acordar esta mujer, se siente enfrente mía a comer, enfrente, una mujer con una nariz súper chiquitita,
una nariz, pero chiquitita, chiquitita. Y yo no, lo único que hacía era mirarle la nariz. Y decía, joder, qué nariz, madre mía, y esta mujer seguro que es de esta manera, ¿no? Y yo le tengo que preguntar, pero ¿cómo le pregunto yo a esta mujer sin que se mosquee? Y bueno, a ver, una nariz cortita suele ser personas con muy poquita paciencia emocional, son personas que a nivel social no les gusta estar con mucha gente, suelen ser muy apáticos en ese sentido, ¿no? No tan Y comunicadores. hablando, sí, justo. Y hablando así, todo el grupillo sí que estamos al lado, dice, bueno, pues es que yo, mi hijo, pues la verdad lo ha pasado mal, porque en vez de ser el típico niño que le gusta el fútbol, pues está en el conservatorio, ¿no? Con el piano y tal. Y yo me la paso un poquito mal con los compañeros. Y dije, yo, esta la mía. Con muy poquita delicadeza le dije, ¿y es tan antisocial como tú? Se la solté así. Había confianza. Pero claro, ya se quedó así medio petrificada y dijo, perdona. Dice, ¿pero tú me conoces antes algo o tal? No. Digo, oye, yo te pregunto porque sabes a lo que me dedico. Y se empezó a reír, no le dije nada de la nariz. Y se empezó a reír y dijo, mi marido me llama la sociópata. Dice, porque cuando vienen amigos a casa yo como que desaparezco, como que me... Dice que no, a mí no me gusta tal. O sea, y claro, pues eso a la muchacha le impactó un montón también. Un antisocial de narices. Y tanto. Sí. Justo. Y sí, ves un montón de cosas que, bueno, algunas veces te atreves, otras veces no. Hace poco en Santander, en un evento con una gestora de fondos de inversión grande, fuimos a Santander, al grupo del Banco Santander, ¿no? A hacer pues estuve 1 hora y media nada más. Y antes de coger el tren, pues hicieron ahí un pinchito para comer y me rodearon un grupito así de gente, de personas, y a preguntarme cosas. Y a una le dije, ¿y a ti qué te pasa? Y me dice, a mí nada. Y empieza, bueno, sí, que mañana Y empezó medio a llorar porque al día siguiente era la comunión de su hija y le faltaban un montón de cosas y estaba súper agobiada y tal. Pero, por ejemplo, tenía la hemicara derecha muy contraída, estaba muy estresada. Que se ve, y al igual que el sufrimiento emocional se veía en la izquierda, el estrés se ve en la parte derecha, muy, muy contraído. Entonces le pregunté, ¿qué te pasa? Y al principio decía que no, pero en el momento que dijo que no, ¡pum!, lo soltó la pobre. O sea, Además, daos cuenta, en un día en el que habéis estado cargados de planificación, de trabajo, de tal, os miráis al espejo al final del día y este ojo, el derecho, le tenía así, ¿sabes? Es así. Y además, Sí. ¿qué he dicho? Es alucinante. Bueno, ¿por qué? Porque el hemisferio izquierdo trabaja mucho, el tema de matemáticas y números y demás. Claro, el hemisferio izquierdo es, aparte de las matemáticas y todo esto, es la parte del control, ¿vale? Y de la lógica. Entonces, cuando hay una gran carga a nivel de control o de lógica o matemática incluso, y ahora verás lo de matemática, nosotros observamos que también hay una dilatación y una contracción. También hay dilatación. Mira, una sinergóloga, bueno, es brutal, es una directiva del Deutsche Bank, una tía súper potente, o sea, súper potente a nivel de tema de banco, y ha sido compañera mía de sinergología. No se dedica a la docencia, lo utiliza para ella, pero hizo una tesis. Tú para hacerte sinergólogo tienes que pasar los exámenes y hacer una investigación. Hizo una investigación sobre el grado de apertura del ojo derecho en personas que están más acostumbradas al cálculo mental o no. Y llegó a descubrir que las personas camareros, gente que tiene que echar cálculos de cabeza, 30 con 20, dilatan menos la parte derecha de la cara porque es menos lo que necesitan de ese control, porque lo automatizan mucho más. Es decir, no hay una necesidad mayor de trabajo, sino que lo tienen más habituado, con más habitualidad. Y sin embargo, las personas que no estaban habituadas, la dilatación era brutal. Y llegó a observar, que lo podéis medir vosotros mismos, a la hora de hacer un sudoku. Tú te pones a hacer un sudoku y cuando vayas por más de la mitad te haces un selfie. Y vas a ver que tu mitad derecha está más dilatada de lo normal. Súper curioso, ¿eh? Muy curioso lo del estudio de esta chavala. Y además complemento con el tema de las líneas de expresión, que no las hacemos mucho caso, pero son los rastros evidentes de los hábitos de comportamiento que tenemos. Y cuando pasa esto mismo, tienes un arco que te rodea ese ojo o un arco que te rodea el otro, o una franja central, o dos paralelas, que quiere decir que reaccionas al ambiente mucho. Es como, a ver, ¿cómo dices? O sea, los analistas reactivos son personas que suelen tener o lo que se llama la franja de león, que se suele llamar, o dos rayas paralelas de concentración. O sea, fijaros que ya estamos hablando
de microgestos, microexpresiones, forma de la cara, líneas de expresión. O sea, cuando conoces un amplio abanico de disciplinas, es la bomba. Es una pasada. Es una verdadera pasada. Ya lo creo. Una pregunta, Pincho. Venga. No solamente descubrimos cómo es o cómo está esa persona por los gestos, sino por lo que estábamos hablando, partes de su cara, ¿no? La nariz, la forma de la frente o estas arrugas. Entonces, cuando alguien se opera, ¿puede cambiar esa forma de ser por haber cambiado esa parte física? ¿O... Mira, hay varios estudios, hay varios estudios que lo que se ha visto es que hay una tendencia natural de tu cuerpo siempre a ir a como estabas antes, que tú te comportas como naturalmente tienes que comportarte, como realmente tu naturaleza viene. Mira, yo hace pues como 3 años, creo recordar, hice una formación en Málaga y ahí conocí a una doctora, una médico, que se tuvo que operar de la nariz y le dije, mira, ya que te vas a operar de la nariz, mírame esto, ¿vale? Y ella me dijo que sí que notó cierto cambio social vinculado a la nariz. Pero claro, lo que yo le dije, digo, hombre, es que es normal, te has operado la nariz, te ves mejor, te ves más guapa, por tanto tu comportamiento social es diferente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel? Yo creo que sí puede haber cambios, pero claro, ¿de dónde vienen esos cambios? Es lo que habría que ver, ¿vale? Yo lo cogería mucho con pinzas, mucho. Pero sin embargo hay otra cosa, hay otra, te lo voy a dar la vuelta. Esto además Tony lo conoce porque lo hemos visto, los 2 gemelos que son de la NASA. Uno subió a la estación internacional y otro se quedó, ¿no? Entonces, una de las características de la psicología facial, o una de las leyes en las que se basa la psicología facial, es en que en los hábitats que son favorables a una persona o a un ser, pues ese ser lo normal es que se dilate. Y cuando ese hábitat no es bueno para ese ser, pues ese ser se contrae. Bueno, pues a la subida a la estación internacional, ahí no hay viento, ahí no hay gravedad, ahí no hay pues ciertos aspectos climatológicos, etcétera, que sí hay aquí. Cuando baja ese gemelo, se hace una comparativa de las caras y lo único que ha ocurrido es que su rostro ha dilatado bastante más de lo que tenía su hermano y de lo que tenía él al principio, de inicio. Entonces, ahí además se puede observar los dos, de antes de subir a la estación y el otro. Es decir, no solamente es el comportamiento, sino también es lo que nos rodea, lo que nos está cambiando continuamente. Entonces, no tanto, porque la estructura básica ósea facial es la que es y no nos bajamos. Pero claro, esos cambios, ¿a qué obedecen? Es como si yo qué sé, una operación de aumento de pechos, dices, bueno, pues acabamos de hacer un estudio de que si te aumentas los pechos te sube el ego. No, hombre, claro, pero no porque haya para eso te operas, claro, ¿no? Efectivamente. Claro, la reacción es distinta. Sí. Lo único que Yo creo que hay un elemento importante ahí que, ¿por qué es? ¿Por esto o por lo otro? Claro. Pero las emociones es súper complicado detectarlas en una persona que está operada de la cara, ya no. Sí. Esas reacciones se ha acartonado la cara. Pero eso es lo que pasa, Pilar. A ver, es muy complicado, sobre todo cuando hay botox, ¿no? Cuando hay una anulación del músculo. Pero llega un momento en el que tú ya no solamente observas el ítem, sino que ves muchas veces la intención del músculo. ¿Sabes? Solamente un inicio de movimiento dices tú, esto iba para arriba, esto tiene que ser tristeza. Entonces muchas veces ves la intención del músculo y ya con eso te vale. Lo que pasa, claro, ya eso ya es a base de años de trabajarlo mucho, claro. Entonces, pero sí es verdad, tanto las operaciones como las barbas, como las gafas también, y el botox nos hace polvo. Claro, el botox, imagínate. Pero además que soy una persona que mueve muchísimo las cejas y tal, pues si me pusiera botox perdería mucho. Te digo yo. Bueno. Es curioso, sí. En cuanto al gemelo, una duda. El que subió arriba, al bajar se dilató más. ¿Por qué? ¿Porque estaba más a gusto? Se dilató arriba. No, porque no había gravedad, no había aire, no había una serie de aspectos alrededor de él que generaran algo negativo, como puede ser la fuerza, como puede ser el calor extremo. Entonces, vamos a ver, es lo que quien ha hecho este estudio dice que puede ser por eso. A mí me cuadra. Lo que no sabemos es si a todo el mundo que suba a la estación internacional luego le va a dilatar o no le va a dilatar la cara. Desde luego, claro, aquí tenemos un estudio previo de que son 2 gemelos completamente iguales y claro, después de estar un año arriba, baja y, joder, de repente tiene la cara más ancha.
No sé si es que se habrá puesto de comida espacial hasta arriba o no, pero en principio, y según el estudio, la puedes encontrar el estudio en internet, está por ahí publicado. Y si no lo encuentras, me lo dices que yo te lo puedo conseguir. Pero es curioso cuanto menos. Gracias. Y ahora hablando de los gemelos, la sinergología también responde a estímulos ambientales, por lo sí o no. ¿A qué te refieres como estímulos ambientales? Los gemelos tienen la misma biología, el mismo ADN, pero a nivel de psicología facial tienen diferentes rasgos. Sí. No hay gemelos completamente diferentes. Incluso hay otros estudios en los cuales se han analizado gemelos y sus pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias atienden a cambios de comportamiento. En cuanto a la psicología facial. En cuanto a la sinología, no. Porque la sinología, a mí que tengas más mandíbula o menos mandíbula, me da absolutamente igual. Sinología no nos metemos, ¿vale? Pero insisto, si leéis morfopsicología o psicología facial, hay muchas cosas que hay unas cuantas que sí y que he alucinado y que os juro que estoy flipando. O sea, hay algunas que estoy alucinando de decir, por favor, esto cómo no está ahora mismo a la orden del día en todos los sitios, pero hay otras que yo las pongo muy en cuarentena, muy en cuarentena. También tenemos a Julián Gabarre, que está intentando darle ciencia a todo. Y de momento a todo lo que le ha dado ciencia era todo de lo que ya nosotros, en mi caso, ya venía utilizando porque yo ya había visto que estaba funcionando. Pero hay cosas que me cuesta creer del tema de la psicología facial, que bueno, pues no sé. Bueno, hay que seguir investigando y sí, claro. como en todas las disciplinas. Al final recoger muchos estudios, muchos datos y ver qué funciona y por qué y qué se desecha. Eso es. Pero bueno, para eso estamos, para ir trabajando sobre ello. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Pincho, ¿dónde? Agregarme. Un placer. Gracias. Además ha sido a última hora que digo, ay, Dios mío, que no llego, ¿esto cómo va? ¿Ha merecido la pena, Luisi? Sí. De hecho, yo a Pincho ya estuve con él hace 1 año y pico aquí en Madrid. Soy hermana de Pilar. A lo mejor no. Y estudiamos las dos estudiamos las dos grafología y por medio del me han sufrido las dos. De Sandra Cerro. Y por medio de Sandrita. Sandra le hemos ido conociendo. Sandra. Entonces me ha dicho mi hermana, crack. a las 7 tal, no sé qué, digo, venga, ¿dónde? ¿Cuál es el enlace? Y aterriza ahí como... Entonces, todo lo que sea escucharos, pues genial, porque siempre se aprende alguna cosita. Sí, es un repaso a lo que... Duda nueva y tal, y es muy curioso. Súper bonito. Sí, ya me han sufrido 24 horitas, que no es poco, ¿eh? Bueno, y con ganas de volverlo a hacer. Y yo estoy tentada a volverlo a hacer, ¿eh? Sí. Porque es que siempre se cogen cosas nuevas. Porque es mucha información. Me está pasando un montón. Yo en la última edición, que creo que ha sido la 11 ya, la 11, madre mía, sí. Tenía 4 personas que ya habían venido. Claro. Dices que, joder, vuelvo otra vez para sentar, para no sé qué. Pues luego, claro, también es verdad que lo que dieron, igual que vosotras, lo que ejemplos nuevos, vídeos nuevos, cosas nuevas, actualizaciones. Claro. Es que todos los años nos actualizamos. Entonces, hay cosillas que pero sí, bueno, hay gente que... Bueno, yo tengo de verdad, no solamente Mar de Málaga, que la he tenido 1000 veces, pero tenemos un médico. Bueno, lo mismo le conoces. Estuvo en el máster, Marcos Chaparro. Bueno, ¿sí? ese hombre ha venido a todos los sitios. No lo sabía. Donde menos me lo... El otro día estuve de guardia con él. ¿Sí? Joder, pues darle un abrazo muy grande, porque es un gran tío. Aparte es un señor que maneja a las personas como nadie ha visto. Va con una varita de Harry Potter. Sí. Con una varita de Harry Potter, siguiendo médico. Y ha llegado a hacer cosas con la varita de Harry Potter en plenas actuaciones. Es brutal. Es muy bueno. Pues Marcos igual ha estado en Málaga, ha estado en Ceuta, ha estado en 1000 sitios. Y digo, tío, pero otra vez, digo, si tú ya te lo tienes que saber de memoria, que hombre, aquí se aprende mucho. Pues bienvenido. Y además yo le quiero un montón porque es un gran tipo y muy buena persona. Un fenómeno, sí, pero luego que sí. Así que cuidaros mucho por ahí, cuidaros ahora que... No, pero de verdad que es un tío especial, ¿eh? Es un tío muy especial, mucho. Oye, pues cuidaros los sanitarios por ahí, ¿eh? Está la cosa por ahí. Sí. Gracias, te da igual también.
¿Dónde te pueden encontrar la gente que vea el vídeo? Bueno, los que estamos aquí más o menos conocemos, pero ¿dónde puede, cuál es la página web, cuál es el correo? No sé. Esa no es mía. Pues, No, esto es de aquí. Ah, Es eres que tú, ¿no? vivimos, sí, estamos En al un lado de los noveno. bomberos. Espera que los... no pasa nada, no te preocupes. Nada, me Yo puedes porque estoy encontrar, con la ventana por ejemplo, cerrada, que si no... yo igual, yo igual, porque aquí se pone la gente a cantar que no veas. Bueno, me podéis encontrar en Facebook, JM Pincho, muy facilito. Me podéis encontrar en Twitter también como Pincholeto, en YouTube Pincholeto también, y en LinkedIn Juan Manuel García López. Y la web que tengo una nueva web desde hace aproximadamente 9 meses, 10 meses. Muy chula. Que por cierto, luego contactadme, los que podáis, si queréis, por privado o lo que sea, porque os voy a hacer un regalito, ¿vale? De acceso a unas cositas de la web para que pues, los que ya habéis estado, ya habéis visto, vais a ver cositas nuevas, pero os va a gustar porque está muy chulo. La web es www.ie de Instituto Europeo, IE, Ciencias del Comportamiento. .com. O sea, Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, que es el que dirijo yo ahora. Pues ya te digo, www.ie-cienciasdelcomportamiento.com. Vale. Y os mandadme un privadillo y os doy una clave para que entréis en una zona donde vais a ver cositas muy chulas, muy chulas, muy chulas. Ah, genial. Vale. ¿Y Pincho, va a haber una 12ª sesión del cursito? 12ª. Sí. O decimos segunda. Decimos segunda, gracias. Tiene que haberla porque además hemos cambiado de... Ya la que sea, cuando termine. La siguiente, ¿cuándo será? Pues, No, fácil. esperemos que lo antes posible, pero claro, según están las cosas, no lo sé. Claro. No lo sé si después del verano va a ser demasiado pronto, yo creo. Sí. Si no, pues normalmente hacemos 2 al año. Es probable que después del verano, pues si están las cosas medio tal, yo prefiero no hacerlo, prefiero no arriesgar. Sí. Hemos cambiado de localización. ¿Ah, sí? Ya no estamos en el hotel. En el hotel. Ahora, no. Vale. no, estamos ahora en dependencias de Guardia Civil. Lo hacemos en un hotel que hay en Príncipe de Vergara. Es un sitio súper chulo. El curso lo hemos dado en unos salones preciosos. Además, en un sitio que tiene restaurante que se come espectacular. Y Si tomamos por la comida, ¿eh? Lo sé. No, es verdad, es un sitio bueno que lo han puesto para eso, para que pues, se pueda dar docencia. Y está muy bien ubicado y está todo nuevo. La verdad que es un espectáculo, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo. Y claro, habrá O sea, lo tenéis en mente, ¿no? Sí, vale. sí, claro. Sí, Vale, de hecho, en esta última pues se quedó gente a la espera porque sabes que los grupos máximos son de 18 personas. Sí, claro. Entonces, no, en el momento que pues hay alguna más, hombre, salvo que venga acompañando a un grupo, pues sí puedes hacer una excepción, pero ya te digo, para la próxima convocatoria habrá más gente. Esperemos que haya más gente. Sí, Sara seguro. Qué bien, qué bien. O sea que... Muy bien. Muy bien. Apuntado queda. Pues hasta aquí. Genial. Ricardo. Muy buenas. Nada, te lo tendrás que ver. Está grabado, con lo cual. Y Emur, hola, buenas. No te tengo ahora mismo localizado, no sé, o localizada. No sé ahora mismo, pero lo mismo. A verlo, que esto se va a grabar y nada. Ricardo ya se lo sabe. Sí, Ricardo también Hay que recordarlo. Alumno aventajado. Bueno, pues muchas gracias, Pincho. Un placer, como siempre. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias por estar y a todos, ¿vale? Ya nos iremos viendo por el grupo, habrá más entrevistas, más cosas. Genial. Bueno, muy bien. intentaré también, pues eso, el que profesionales de distintos ámbitos nos puedan aportar luz de estas disciplinas, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos. Cuidaros. A cuidarse. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.